Bueno, el material que les vamos a presentar en este momento consta de precisamente unos objetivos que vamos a visualizar inicialmente para que nos centremos en la consecución de estos, para que al finalizar el webinar sepamos que hemos alcanzado precisamente estos logros. El primero pues será que ustedes conozcan los aspectos éticos y legales que rigen a un servidor, en este caso prestador de primeros auxilios, sea profesional de la salud o sea un lego. El término lego se refiere a la persona que tiene poco entrenamiento o que tiene el conocimiento pero que no se dedica a la parte de atención en salud, es decir, cualquier brigadista o cualquier persona, inclusive aunque no tenga conocimiento en primeros auxilios, estamos obligados a ayudar a alguien que lo necesita en el preciso momento que se presente un incidente o accidente. Nuestro segundo objetivo será también reconocer la importancia de la revisión primaria y secundaria en una víctima. En este caso vamos a apuntar hacia la víctima inconsciente. Sin embargo, se da en todos los aspectos que usted debe hacer una evaluación previa antes de realizar cualquier procedimiento para saber precisamente identificar esas lesiones que puede tener la víctima. Y por último, conocer las técnicas de control de sangrados. Estas van a estar alineadas precisamente a un cuidado básico, aunque podemos, según la dinámica del webinar, ampliar un poco más los conceptos. Lo primero, reconocer los 10 aspectos éticos y legales. El primero es el estándar de cuidados. Cuando hablamos de un estándar de cuidados, bueno, vamos a primero a listarlos y luego los vamos a desglosar. El deber de actuar será nuestro segundo aspecto ético y legal. El tercero es un consentimiento. El cuarto es una imprudencia. El quinto es la inmunidad. El sexto es la negligencia. Séptimo, impericia. Octavo, abandono. Noveno, confidencialidad. Y rechazo por último y décimo. Ahora sí, lo que significa cada uno. En el aspecto ético y legal que corresponde al estándar de cuidados, quiere decir que nosotros no nos vamos a inventar un procedimiento. Yo creo que es mejor hacerlo así o de esta otra manera. Ya hay lineamientos manuales de forma virtual y también lo podrán conseguir de cualquier manera para poder linearse acerca de lo que se debe hacer ante una eventual situación específica. Hablemos de fractura, hablemos de control de sangrado, hablemos también de cualquier procedimiento de abordaje al paciente. Ya eso está escrito, ya está dicho y debemos seguirnos por ello. Entonces, si ya tenemos un estándar de cuidado, lo que debemos es seguirlo, ya no proceder con otros aspectos que vendrían a incurrir en lo que más adelante veremos como imprudencia. Veremos entonces también el aspecto ético y legal, que es nuestro deber de actuar. Le había mencionado algo que, aunque no tengamos conocimientos de primeros auxilios, podemos entonces determinar de que sí debemos actuar adecuadamente o por lo menos saber qué hacer cuando no sé de primeros auxilios. ¿Cómo así? Si yo voy por la calle, me encuentro un accidente, nunca he recibido una capacitación de primeros auxilios, lo más probable es que pueda decir o que se me venga a la mente es no puedo hacer nada. En realidad no. Usted deberá llamar a una línea de emergencia y con eso estará ayudando. Esto también hace parte y lo ampliaremos más en el concepto de aspecto ético y legal, donde se refiere a el abandono. Aspecto ético y legal de consentimiento. Siempre debemos tener un consentimiento, sin importar las condiciones en que se encuentre el paciente, debemos tener autorización. Pero ahora viene la salvedad. Hay personas que pueden ser menores de edad o que pueden ser o estar en estado de inconsciencia o en un grado de desorientación tal que no coordinan bien qué es lo que están pensando o diciendo. Entonces, ¿qué hacer? Vamos a tener entonces 3 tipos de consentimiento. El consentimiento actual. La persona, usted nota de que está orientada, como decimos popularmente, está en sus 5 sentidos. Entonces deberemos pedir la autorización a esta persona antes de proceder a hacer cualquier tipo de procedimiento.
A esto entonces le entenderemos o conoceremos como consentimiento actual. El implícito, ahora viene la persona que está inconsciente o desorientada gravemente, no coordina, le preguntas qué le pasó, no recuerda mucho los sucesos, le preguntas también qué día es, no se acuerda. Estas personas están en un grado de desorientación que no se debe considerar que están plenamente conscientes. También el que está precisamente no presenta signos de poder responder en el momento, como al llamado o a la voz, pero tiene pulso y respira, diremos que es una persona inconsciente. Para este grado de conocimiento o de la absorción del conocimiento, tendremos que determinar que el estado de inconsciencia que vamos a hablar es el que no responde, no habla, pero respira y tiene pulso, es decir, una persona inconsciente, porque hay muchos grados de inconsciencia de acuerdo a una escala que denominaremos Glasgow, que va de 1 a 15, se maneja en lo que llamamos 3 esferas, que es el dolor, el habla y la visión, entre otras cosas. Entonces, eso no ahondaremos hoy. El otro consentimiento es el explícito, es ya un permiso que nos otorga un tutor legal de la persona que por motivos de inconsciencia, menor de edad, problemas mentales, no puede tomar una decisión por sí mismo, legalmente. Entonces, ese familiar o ese tutor legal es quien nos da este aval o este permiso, este consentimiento. De allí se desprende entonces que pudiéramos actuar solo después de que el familiar no nos lo permita, ¿ok? El siguiente aspecto ético y legal es la imprudencia. Resulta de que muchas veces queremos ayudar. Humanamente sentimos el deseo de ayudar a alguien que está en peligro. Entonces nos sometemos a querer hacer eso. Pero los aspectos éticos y legales, el primero es el estándar de cuidado. Es decir, que si yo voy a ayudar, debo saber qué hacer. No solamente es querer ayudar y hacerlo de manera intempestiva, de manera abrupta sobre algo que creo que puede ser, como lo típico que vemos en las calles cuando ocurre un incidente es muévanlo, cójanlo rápido y llévenlo acá a la sombra o móntenlo sobre el andén porque en la carretera está en peligro. Entonces son cosas que no debieran ocurrir, porque sabemos que el protocolo es hacer primero la revisión, verificar que no tenga una lesión grave, por lo menos a nivel de columna, y poder luego trasladarlo. Entonces eso sería una imprudencia. También básicamente consiste en aplicar conocimientos para los cuales no hemos sido entrenados. Esto es lo que es la imprudencia. Ya con la inmunidad, que es el siguiente aspecto ético y legal que vamos a tratar, se refiere a que si ya yo me preparé, yo tengo conocimientos básicos, intermedios, de primeros auxilios, la ley me permite actuar hasta el nivel de conocimiento que tengo y aplicarlos adecuadamente a todo lo que se refiere con los primeros auxilios. ¿Cómo así? Bueno, yo aprendí a hacer revisión primaria y secundaria y evaluar y controlar lesiones como fracturas y sangrados. Listo, eso fue lo que yo aprendí en un curso básico de primeros auxilios, pero resulta de que el paciente a quien yo estoy atendiendo de pronto entra en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué sucede? Bueno, yo nunca me he entrenado en reanimación cardiopulmonar. Entonces no debería aplicar esos conocimientos, por mucho que lo hayas visto en tutoriales, en otras cosas. Debo tener el aval como tal de una institución prestadora de servicios de entrenamiento para poder decir yo sé de RCP y puedo aplicar los conocimientos. Entonces no se sometan jamás a esto, porque estarían cometiendo precisamente imprudencia que vimos que no debiera hacer. La negligencia, bueno, el ser negligente es el descuido o indebida aplicación de los conocimientos que ya usted tiene. Es decir, yo tengo los conocimientos, pero miércoles se me olvidó que el paso secuencial de la revisión cefalocaudal, que vamos a aprender ahorita en la revisión primaria y secundaria, me dice que debo empezar por la cabeza y no por los pies, o porque noté que hay una lesión primaria o básica en la cintura, comencé por allí, después me regresé. Entonces no, ya hay un orden lógico que me dice que debe ser así para buscar lesiones importantes de acuerdo al orden o al nivel de importancia de las regiones corporales. Entonces
Ser negligente es actuar con descuido o indebida aplicación de esos conocimientos. Lo que sería la impericia, no confundamos la negligencia con la impericia. La impericia me dice que no hago las cosas bien porque no he practicado, porque no me mantengo actualizado. De ahí la importancia de este espacio en donde recordaremos cómo aplicar adecuadamente los pasos, por lo menos de revisión primaria, revisión secundaria y control de sangrado. En el transcurso de los demás webinars que vamos a tener y vamos a ampliar conocimientos en primeros auxilios, entenderemos también lo que es las inmovilizaciones, quemaduras y demás, que serían el paquete de estándar de cuidados que usted tendría para aplicar en caso de que tenga que atender a una víctima. Entonces, aquí es práctica. Este espacio, aunque no podemos tenerlo de manera personal, el material que les quedará a través del material videográfico y de las explicaciones que les estoy dando, les servirá para reciclarse y a través de prácticas con su familia. Es importante que puedan incluir a su familia en estos conocimientos, explicarle a su esposa, a sus hijos, a su esposo, a su pareja, cómo hacer una revisión primaria, cómo controlar un sangrado. Los mantiene usted activo y también le ayuda a multiplicar este conocimiento hacia esas personas que usted valora. Entonces, la impericia es esa falta de práctica. No se quede sin falta de práctica porque no hay un espacio ahora personal por todo lo de la pandemia, o de interactuar personalmente con esto. Pero en nuestras casas sí podemos tener, luego de hacernos una asepsia, de llegar del trabajo, bañarnos adecuadamente, hacer todo el protocolo de bioseguridad para no llegar a contagiar a nadie, podemos tener de pronto estos espacios que nos pueden ayudar a mantenerlos con la práctica y no cometer impericias al momento de la actuación. En el abandono, que es el siguiente aspecto ético y legal, se refiere a que deberemos entonces permanecer con la persona una vez hayamos iniciado el cuidado básico. ¿Qué es iniciar el cuidado básico? Llegar a la persona y saber que está padeciendo una situación y hacerse su cuidador. ¿Cómo es esto? Decidir ayudarlo. Si he decidido ayudarlo, entonces debo permanecer allí hasta que llegue la ayuda. Ahora que veamos cuál es el procedimiento de abordaje del paciente, veremos en qué momento deberán solicitar esa ayuda para que pueda llegar de forma adecuada hasta el paciente. Con respecto a esto, hay una ley en Colombia que es la 599, que es nuestro Código Penal. En nuestro Código Penal hablan de una omisión de socorro, que es en el artículo 131 específicamente, el cual cita textualmente lo siguiente: que el que omitiera sin justa causa auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrara en grave peligro incurrirá entonces en prisión de 2 años a 4 años. Esto, ¿por qué se da? Porque se trata de un delito que se comete simplemente por no hacer nada en presencia de un hecho que precisamente puede conllevar a la pérdida de salud o de la vida, o de agravio de la salud. Entonces, es mejor ayudar haciendo la llamada. Ahora, yo no sé de primeros auxilios, ¿cómo voy a ayudar a bajarme o a llegar a una persona que está padeciendo un accidente o que ha sufrido un accidente y si no sé qué hacer? Bueno, llama a la línea de emergencia local y solicita la ayuda que tú no puedes brindar. Esa será la única carta con la que podrás decir he ayudado y estoy cumpliendo con la ley de no omitir el socorro a una persona. Hay condiciones que pueden agravar esta situación, y es que la escena donde te encuentres sea peligrosa para ti, alguien que acaban de herir por arma de fuego o pandillas, cosas por el estilo, y simplemente llama, reporta de que no puedes ayudar más porque te verías involucrado o te verías como víctima también de la misma escena, pero solo con la llamada y reportar en dirección exacta donde se encuentra la situación estarás ayudando y a la vez salvaguardando tu integridad como tal por no cometer este acto de abandono o de omisión de socorro. La confidencialidad, nuestro siguiente aspecto ético y legal, se refiere precisamente a guardar silencio de todas las cosas que puedas enterarte del paciente durante su atención.
Hay personas que llegasen a decir cosas que son vergonzosas, o estar padeciendo situaciones como haberse orinado, defecado, y tú te das cuenta de eso durante su atención y llegas a comentarlo a tus familiares, amigos, a terceras personas. Esto estarías vulnerando o violando su derecho a la intimidad. Por lo tanto, puedes acarrear una demanda por parte de la persona si se entera de que estas cosas han ocurrido. ¿Qué otra cosa te puedo decir de ello? Solamente se le debe decir condiciones relevantes que sean, digamos, íntimas del paciente a el paramédico o al médico que llegue al socorro de este. Es decir, cuando tú llamaste a la ambulancia, llega y solamente a ellos: mira, el paciente se orinó y se defecó, porque este es un signo que más adelante vamos a reconocer que puede significar algo grave. En cuanto al rechazo que puedes tener de parte de las personas, que también es otro aspecto ético y legal, hay o se puede tejer una gran red de comentarios y de preguntas en realidad. Y ahora que vayamos al espacio de preguntas, es probable que puedan nacer algunas allí. Porque si yo te digo que una persona te rechaza la ayuda, tienes que tener primero presente que esté totalmente orientado, de que las preguntas que te esté contestando o que las cosas que te esté diciendo sean coherentes, que no sea que por la adrenalina del momento la persona está diciendo no me ayudes, pero en el momento lo notas tú en gravedad. Si eso ocurre y está siendo rechazado, es mejor actuar en contra de voluntad de la persona que no hacer nada. Entonces el derecho de él de rechazar, ¿en dónde queda? Resulta de que si su vida está amenazada, debe priorizar la vida aún en contra de la voluntad de la persona. Si ya no amenaza su vida, si la lesión que notan no amenaza su vida, puedes grabar la conversación, hacer un video, hacerte alguna herramienta de evidencia que te pueda dar precisamente esa protección en caso de que la persona más adelante se desmaye, o inclusive lo más ideal es que si tú ves que la situación es tan peligrosa que la persona por desangramiento o por el golpe que se haya dado puede desmayarse más adelante, espera mejor que eso ocurra y lo atiendes, y el consentimiento será entonces el implícito, como lo vimos en la parte de consentimiento. Ya se desmayó, ya no me puede decir que no, y yo pienso que debo ayudarle. Entonces es mejor de una manera jocosa poder hacer eso. En realidad siempre tenemos que procurar insistir en vez de decir o de abstenernos a ayudarnos porque nos dijeron por primera vez que no. Esto es lo que le había comentado, que en cualquier caso de urgencia es mejor actuar en contra de la voluntad de la persona y no omitir la ayuda. Hablaremos de que ya vamos a empezar a hacer la atención del paciente. Hoy por hoy estamos a expensas de poder contagiarnos de cualquier tipo de enfermedad, no solamente, aunque hoy tenemos la pandemia del COVID-19, podemos entonces notar de que no solamente son los únicos virus y bacterias que nos pueden contagiar la persona. Ahí sigue estando el SIDA, sigue estando una hepatitis y cualquier enfermedad, una TBC, cualquiera de las enfermedades que pueden contagiarse por vía sanguínea o respiratoria, que serían los contactos que pudiéramos tener con el paciente en este momento. Entonces, prepararse y conocer de ellas y saber cómo prevenirlas es lo ideal. Por lo tanto, ahorita hablaremos de los EPP o elementos de bioseguridad de protección para la persona que va a atender a una víctima. Ya no es como antes, que yo llego y toco a la persona, no. De por sí, siempre, por lo menos, siempre les había indicado a los que habían participado conmigo en otras capacitaciones que los guantes son prioridad, que puedo tener ausencia de cualquier otro, pero los guantes no. Hoy tengo que hacer la relevancia de que por favor utilicen todos los elementos de bioseguridad propios. Aprovechemos que tenemos en estos días la obligatoriedad de utilizar mascarillas para no actuar sin ella frente a nuestros semejantes que puedan estar necesitando una ayuda en cuanto a la ayuda médica o paramédica que le podemos brindar de primeros auxilios. Entonces procederemos primero a explicar lo que es el ciclo de la atención, de lo que debe adecuadamente suceder ante un accidente. La estrella de la vida que están viendo en este momento se refiere a la atención o las puntas. Cada una de las puntas
se refiere a un paso que usted va a ejecutar durante la atención de un paciente. Es probable que notes de que hay aspectos que le corresponden a profesionales de la salud y yo te diré en cuanto cuando ya es relevancia o pertinencia más bien de lo que le correspondería a un profesional de la salud. Por el momento, el primer eslabón o primer paso que deberás hacer es detectar la emergencia, es decir, darte cuenta de que algo está ocurriendo. Se cayó alguien fue atropellado, alguien se estrelló en carro, en nuestra empresa alguien por alguna maquinaria sufrió una lesión o cualquier tipo de incidente que amerite la prestación de primeros auxilios. Entonces detectar qué es. En esto tendremos que tener en cuenta mucho la escena, la seguridad que tenemos que tener para con nosotros, prima nuestra seguridad antes que la del paciente, por eso a veces notarán que les digo primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, lo que quede es para mí porque la prioridad soy yo, pero cuando todas las condiciones de seguridad estén para poder atenderlo, obviamente la atención del paciente es vital. Lo segundo es mi respuesta, mi actuación. Aquí entra mucho el aspecto ético y legal del deber de actuar. Es probable que yo diga, no quiero ayudar o no voy a ayudar, pero sabemos que estaremos incurriendo en omisión de socorro, entonces debemos actuar. Nuestra respuesta debe ser siempre positiva a la ayuda. Como seres humanos procuramos siempre buscar ayudar en realidad. En nuestra naturaleza está que si alguien está sufriendo podemos ayudarlo. Entonces siempre procuren estar en ese digamos, estilo de vida, de la ayuda al necesitado. El siguiente y tercer paso es el reporte que debemos hacer a nuestra línea de emergencia. La línea de emergencia local, dependiendo de la ciudad donde te encuentres, si es en la empresa también tendremos un canal de llamada. Primero llamamos al HC, el HC al brigadista y así sucesivamente. Igual, de forma urbana podemos llamar a la línea 123, por lo menos acá en Cartagena o en Bogotá, en otras ciudades capitales, sino hacernos conocedores dependiendo de la región del país donde nos encontremos, cuál es el número de emergencia. Lo siguiente es el cuidado en escena. Hasta aquí llega nuestra actuación como primeros respondientes, como brigadistas, como personas del común en la calle atendiendo a alguien. Es decir, yo actuaré de acuerdo a mi estándar de cuidado y al nivel de capacitación que yo haya tenido. Si no tengo nada que hacer en cuanto a desarrollar una actividad sobre el paciente o una técnica para aliviar de pronto una fractura o sangrado porque no sé cómo hacerlo, entonces mi deber es llamar. Me quedo en el reporte y esperar la ayuda allí con esa persona. Pero si ya sé de primeros auxilios, ya tengo previo conocimiento de control de sangrado, fractura y demás procedimientos propios para atención de primeros auxilios, entonces deberé aplicar esos conocimientos adecuadamente, procurando no tener negligencia ni impericia al momento de esta actuación. Entonces es aquí donde entra precisamente estos espacios a ser necesarios, este webinar y todo lo que ustedes puedan hacer para mantener su pericia. Como les había comentado antes, en sus casas, aplicarlo y enseñar a su vez a los miembros de la familia o con quienes conviven. El siguiente paso, que es el quinto, se refiere a cuidados en ruta. ¿Qué es el cuidados en ruta? Ya llegó el paramédico, ya le entregué adecuadamente a mi paciente. Vamos a aprender hoy a entregar adecuadamente a un paciente. No, se fracturó la pierna, se fracturó el brazo, vamos a ver qué es otra región que habitualmente lo llamábamos así. No, vamos a mirar dónde está la lesión, a localizarla y a tratarla de manera adecuada, pero también en caso de que el paramédico ya llegue a hacer una entrega adecuada para evitar que él tenga que repetir lo que nosotros hicimos. Pero si nota de que usted hizo un buen tratamiento, lo que queda es subirlo a la ambulancia, trasladarlo y él terminará los cuidados o continuará con los cuidados hasta que llegue a un centro de urgencia, en este caso una clínica o un hospital. Nuestro el siguiente punto de la estrella o punta de la estrella es la referencia en urgencia. Esto lo debe hacer ya el paramédico, por eso les dije que hasta el cuarto punto interveníamos nosotros. Ya en cuanto a la atención del paciente desde cuidados en ruta hasta la referencia en urgencia, es propio del sistema de salud.
En este caso, el paramédico, mientras va de camino, se evidenciará qué lesiones tiene y cuál es la necesidad de atención o el nivel de atención que necesita nuestro paciente. ¿Cómo así? Necesita cirugía porque noto que tiene el abdomen doloroso, hinchado, posiblemente es un sangrado interno. Vamos a la clínica o vamos a solicitar una referencia de dónde lo podemos llevar. Eso lo haría acá en Cartagena el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, el cual dirá por radiodifusión a las clínicas: tenemos un paciente localizado en tal parte, va en ambulancia, necesita cirugía urgente, quien tiene quirófano y cirujano disponible. Entonces contestará una clínica rápidamente y dirá: me la tienen que traer a mí. Aunque sea más lejos, deberá atravesar de pronto la ciudad esa ambulancia para llegar a una clínica distante y haya pasado antes por otras, pero que no tenían la disponibilidad de lo que necesita el paciente. El llevarlo a cualquier centro de salud básico lo que hace es retrasar la atención prioritaria que necesita, y la atención necesitaria que necesita, este caso que le estoy comentando de un sangrado interno, es cirugía. No lo voy a llevar a que me lo canalicen en un CAP o centro de salud asistencial básico para luego entonces buscar la manera de remitirlo hacia otro lado. No, durante el traslado debe ir coordinándose a dónde debe llegar. Esta es la estrella de la vida. Esto es lo que significan sus 6 puntas y dentro de nuestra actuación, o lo que nos corresponde dentro de nuestra actuación de ella. Recuerde que hasta el paso número 4, que es cuidados en la escena, deberemos actuar. Lo siguiente son los tipos de contagio que podemos tener en el ambiente o en cuanto a la atención que vamos a ofrecer. El contagio directo, el cual se refiere más que todo a las enfermedades de transmisión sexual, pero también está el contagio indirecto, que se refiere ya a vectores, a la sangre y objetos sucios que pueden estar en el ambiente, como vidrios, tachuelas, clavos y demás, la respiración y elementos patógenos que pueden salir de esta. Este sería de pronto el que más estamos expuestos, ya que el contacto físico debiéramos tener nuestra protección, específicamente guantes y mascarillas. Si está al alcance, una protección visual sería lo ideal, ¿ok? Continuamos entonces con precisamente hablar de estos mecanismos de protección de bioseguridad. Los elementos de protección personal o de bioseguridad para el rescatador en primeros auxilios básicamente son guantes, protección visual y la protección respiratoria. Si ya es un paramédico o está trabajando dentro del área de la salud, necesita un mandil o una bata desechable, la cual pueda precisamente recibir cualquier salpicadura de fluidos y poder desecharla adecuadamente luego. Entonces aquí viene este aspecto súper importante, muy relevante hoy por hoy en cuanto al contagio por COVID-19, ya que la facilidad con que puede el virus llegar a nosotros es mucha, a través de la respiración, al toser, al contacto con la ropa del paciente que está contaminado y luego llevarme las manos al rostro y tocar mis ojos, nariz o boca. Entonces, primero tener claro ese protocolo. Ya tenemos que estar, con nuestro hábito ya formado, con nuestro hábito de mejoramiento de estas condiciones, de nuestro estilo de vida. Ya no solamente, aunque el COVID-19 o la enfermedad desaparezca algún día, en algún momento, debo continuar, porque no es el único virus que está, y cualquier medida que tengamos para evitar esto y cualquier otra enfermedad debe ser prioridad de ahora en adelante. Ya sabemos que somos muy vulnerables a las enfermedades, sobre todo en este caso que no tiene ningún tipo de tratamiento específico o una vacuna. Bueno, uno de los aspectos, ya vimos, con esto hemos cumplido el primer objetivo, o por lo menos tratemos de asimilar y hacer las preguntas pertinentes para en el momento del espacio de preguntas que vamos a tener en el webinar acerca de los aspectos éticos y legales. Pero vamos a entrar ahora a la importancia de la prestación de los primeros auxilios. Los primeros auxilios precisamente es la ayuda básica primaria que usted ofrecerá a una persona víctima de una enfermedad o de una lesión física. ¿Por qué hablamos de dos condiciones? A la de enfermedades se le llaman pacientes clínicos, y a la de todo lo que tiene que ver con lesiones físicas le hablaremos o llamaremos una paciente traumático. Ahora, ¿qué diferencia hay? Pues que en el paciente clínico posiblemente
no notemos qué está pasando. El paciente se desmayó, yo no sé si es un paro cardíaco, no sé si es por asfixia, no sé si es por un atragantamiento. Entonces ya yo debo tener mucho más claro los signos y síntomas que debo tener presentes para poder tratarlo adecuadamente. Pero ya en un paciente traumático es mucho más visible, ya hay una herida, ya hay signos más característicos y puedo de pronto enfatizar un poco más en ello. Hoy vamos a tratar más ese tipo de pacientes. Más adelante, en otro espacio de otro webinar, podríamos ampliar todo lo que son los aspectos del tratamiento de un paciente clínico a nivel prehospitalario, valga la aclaración de que es un paciente prehospitalario. En cuanto a los primeros auxilios, estos buscan salvaguardar la vida mientras llega la ayuda que usted ha solicitado y evitar mayores lesiones. Deben existir dos aspectos importantes en ellos, y es el apoyo emocional, lo que llamamos primeros auxilios psicológicos, y los primeros auxilios físicos, que es todo lo que estamos aprendiendo, el estándar de cuidados. Pero los primeros auxilios psicológicos, por lo general, cuando la persona está inconsciente, es poco lo que hacemos. En realidad, debiera estar hablando constantemente, pero como no tenemos interacción porque la persona no me responde, muchas veces obviamos ese primer auxilio psicológico. Deberemos entender o tener claro de que una persona inconsciente tiene su oído activo, ¿ok? Es decir, te está escuchando y puede sentir. El sistema nervioso que maneja las células, los nervios del dolor, sigue activo. Por lo tanto, esto no va a servir mucho para la revisión primaria y secundaria, poder buscar esos signos de dolor y también poder seguir brindando un apoyo emocional o primeros auxilios psicológicos. Deben ser rápidos, deben ser eficientes y deben poder funcionar lo que estamos haciendo, es decir, adecuados. Iniciamos entonces con la temática siguiente, que es lo que se refiere a revisión primaria. Cuando se habla de revisión primaria, hablamos de una mnemotecnia. Esa mnemotecnia es el ABCDE. El ABCDE de los primeros auxilios compete a toda una serie de procedimientos que realizar durante la atención y que deben ser cumplidos mientras viene la ambulancia, es decir, hacer una revisión adecuada de nuestro paciente. Sin embargo, para el nivel de capacitación que tenemos, vamos a hablar del ABC de los primeros auxilios. El D y la E corresponderán de mayor medida a los profesionales de la salud. Usted puede hacer algo tal vez, pero vamos a mirar hasta qué punto podemos hacerlo. Primero, lo que deberá suceder es que usted deberá tener claro qué lesiones puede causarse a una persona de acuerdo al mecanismo de acción del accidente. A esto le llamamos cinemática del trauma. La cinemática del trauma no es más que decir, si yo me caigo de más de 2 metros de altura y quedo inconsciente, sospecho de una lesión de cuello. Si algo cae sobre el cuerpo, puedo sufrir aplastamiento, entonces puedo tener fracturas y lesiones de órganos internos. Si me estrello o la persona se estrella a alta velocidad contra un objeto contundente, por ejemplo las personas que son conductores o que pueden movilizarse a través de un vehículo, entonces puedo tener traumas por desaceleración, que son lesiones internas de órganos, fracturas, entre otros. Entonces es comprender un poco qué puede estar padeciendo el paciente antes de siquiera tocarlo. Yo me di cuenta que es un choque automovilístico, la persona sigue dentro del vehículo, bueno, no estoy entrenado para esto, yo llamo, pero sospecho de que tiene lesión de cuello. Pero fue una persona que arrollaron, está tendida en la carretera. Lo principal es mirar el aspecto que fue. Fue un taxi, por ejemplo, lo golpeó seguramente primero en las piernas, después la cabeza pudo haber pegado en el capó del carro, se pudo haber lesionado. Entonces, ¿qué lesiones puede tener? Eso es básicamente lo que tendremos como consideración acerca de lo que es la cinemática del trauma. Lo siguiente es evaluar precisamente todo lo que es la escena. Bueno, primero observarlo. En la observación nos damos cuenta de la cinemática de trauma que pudo haber causado, por ejemplo, en la imagen que les muestro, un choque, el cual al parecer el carro que viene detrás choca y hace que el otro suba a la baranda, a la verja, y entonces es un caso clásico en donde se puede presentar el fenómeno del latigazo, que es que la persona, si esta es la cabeza, primero viaja hacia adelante, hacia atrás y nuevamente hacia adelante, pudiendo ocasionar una lesión en el cuello, suponiendo en este caso en el momento que mi muñeca es el cuello del paciente. Entonces,
allí tenemos observancia de la escena y observamos también los peligros. El auto está en llamas o se está derramando el combustible, cuidado con encender cualquier ignición de fuego cerca. Entonces, tener presente más que todo allí los peligros. Luego que ya identifico precisamente los peligros, miro el nivel de capacitación que tengo para enfrentarme a esto. Miércoles, yo no sé extraer a una persona de un vehículo, llamo. Hay un vehículo en llamas y hay cerca materiales peligrosos, llamo, no me acerco. Pero si ya puedo actuar, entonces deberé asegurar la escena. Si considero que los peligros los puedo controlar, entonces sí voy a el cuidado como tal del paciente. Entonces deberé primero asegurar la escena. En carretera podemos ubicar los conos, otro vehículo con las luces encendidas, diferentes maneras, o a través de las personas que se tomen de las manos, que hagan un círculo, te hagan un cerco alrededor del paciente para evitar que otras personas se aglomeren demasiado cerca de ella y te impidan poder ofrecer una ayuda adecuada a esta persona. También tenemos claro que todo esto implica no caer o no ser nosotros víctimas de esa situación de peligro. A esto le llamamos evitar el efecto túnel. Evitar el efecto túnel es no acercarse hasta que no haya observado y evaluado todos los peligros que pueden también agravar o hacerme una víctima más. Ya entrando en el aspecto que he controlado la escena, he observado, evaluado y corregido la escena, entonces ahora sí voy a actuar frente al paciente. Lo primero es saber si el paciente reacciona a los movimientos y a la voz que yo le proporcionaré en este momento. Entonces, ¿qué deben decir? ¿Está usted bien, señor o señora? Tocar o palmotear los hombros y tratar de despertarlo, por decirlo de esa manera. Si esta persona no responde, inmediatamente, antes de tocar signos vitales, antes de cualquier otra cosa, deberá reportarse a una línea de emergencia el hecho de que necesitamos que allí llegue una ambulancia. ¿Listo? Toda persona que sufre un accidente y queda inconsciente, debemos sospechar que tiene una lesión en la columna, principalmente en el cuello. ¿Ok? Entonces esto será nuestro primer aspecto. Aquí aprovechamos que aunque esté inconsciente, recuerden que si te escucha, preséntate y solicítale el permiso. Señor, si está inconsciente, te voy a ayudar. No, señor, permiso que lo voy a ayudar. No, te voy a ayudar. Mi nombre es Auris Ortega, sé de primeros auxilios y procedes a hacer la actuación como tal de la atención. Lo siguiente es realizar la llamada. Cuando realizamos una llamada, debemos tener presente de que en lo posible, si yo soy la única persona que en la escena sabe de primeros auxilios, entonces no deberé ser quien llame. Solicítale a alguien del público o de las personas alrededor que lo haga por ti, pero darle la especificación de lo que debe decir. Señor, señora, por favor, llama a la línea tal, 1, 2, 3, por ejemplo, en el caso de Cartagena, debes decirle, no todo mundo conoce la línea de emergencia. Señores, llamen a una ambulancia y nadie lo hace porque les da pena inclusive preguntar cuál es la línea de emergencia. Entonces, no, usted tome la iniciativa y dígale, llame al número 1, 2, 3, solicítame una ambulancia con un DEA. No le tienes que explicar en el momento que es un DEA, ustedes sí tienen que saberlo, es un desfibrilador externo automático. Toda persona después de un paro en estado de inconsciencia puede llegar a padecer un paro cardiorrespiratorio, entonces necesitará reanimación. Entonces, si estás en una escena donde no cuentes con DEA, solicítalo a la ambulancia. Si estás en una zona en donde puedes acceder al DEA, que lo tengas cerca por si la persona no tiene pulso. Pero ¿cómo saberlo? Todavía no le hemos tomado el pulso. Entonces es donde viene a ser importante lo que habíamos hablado de la mnemotecnia ABCDE. El ABCDE de los primeros auxilios es precisamente la letra A, hacer una apertura de la vía aérea y controlar el cuello. Son esas dos cosas, proteger que el cuello no se mueva y abrir la vía aérea. Las dos cosas van un poco como que una en contra de la otra, porque si muevo el cuello para abrir la vía aérea puede tener una lesión. ¿Qué prioriza? La respiración, el signo vital. Si la lesión del cuello está, tratar de hacerlo lo más lento y suave posible para poderlo hacer. En cuanto a la B, es verificar la respiración, que esté presente. No nos interesa en este momento la frecuencia, solamente que esté presente, que esté respirando.
En el C, comprobar el pulso y que no tenga sangrado. La D, como les dije, le correspondería a profesionales de la salud evaluar el nivel de conciencia que tiene la persona o el nivel neurológico, le llaman en este caso. Y también la E es exposición del cuerpo. No debiéramos quitar prendas de vestir a nadie. Eso debiera ocurrir dentro de la ambulancia si es necesario para la atención de una herida específica. En la calle no quiten prendas de vestir a nadie, ni rompan suéter, jeans, nada de esto, o pantalones, porque la persona estaría expuesta. Usted es el cuidador de esa persona, usted está velando por su seguridad, no solamente física, sino psicológica. Y hoy por hoy, que en un accidente muchas personas están grabando en vez de querer ayudar, esto quedaría pues en redes sociales y demás, y podrías cometer un acto de lo que llamaríamos no cumplir con la confidencialidad de la persona, y es por exponerla en la calle. Expliquemos ahora lo que es todo lo que es las regiones del cuerpo. Sin embargo, vamos primero a los ejes y planos corporales. Cuando hablamos de ejes y planos, hablamos de cortes perpendiculares y transversales en el cuerpo, en donde unos nos van a dar lineamiento de qué es arriba, qué es abajo, qué es izquierda, qué es derecha. Esto, aunque parezca irrelevante en este momento, todos saben dónde queda la izquierda. Creo que no, si es esta, mentira. Pasamos entonces a decir que en estos ejes nos vamos a localizar para mencionar las lesiones. La lesión está a nivel superior izquierdo, está a nivel inferior derecho, entonces esto nos va a ayudar mucho. Afianzando esto, entonces tenemos los planos frontales, que diremos anterior y posterior, el plano sagital, que te divide izquierda y derecha, y el plano transversal, que te divide lo que es superior e inferior. Ya lo que se refiere a más cerca o más alejado se llama distal o proximal. Eso es lo más, cuando hablamos de proximal, hablamos de lo más pegado al tronco. Si me refiero al brazo, extremidad superior, perdón, se refiere a distal la mano, proximal el hombro. Entonces podemos decir en cada subregión. Si yo hablo entonces del antebrazo, hablaré de distal la muñeca, proximal el codo, si solamente me quiero referir al antebrazo. Entonces es importante decir dónde está la lesión adecuadamente para que el paramédico, cuando yo haga la entrega, vaya puntualmente a la atención de la herida de forma precisa. La A, como le había mencionado, apertura de la vía aérea, lo haremos de momento por elevación del mentón. Hay otras técnicas, pero que implican que esté alguien más contigo. Si yo les hablo de una luxación mandibular, es luxar la mandíbula inferior, abrirla y que permanezca así mientras viene la persona, pero es algo muy doloroso para el paciente, que aunque está inconsciente, recuerda que puede sentir dolor y tiene otras afectaciones posteriores, que es recuperarse de esa luxación. Por salvarle la vida vale la pena, sí, pero si estás solo, obligas pues a que deberás permanecer abriendo allí la boca. Entonces, para evitar eso, hago la apertura de la vía aérea con mano en la frente y elevación de la barbilla, que sería la forma clásica que vamos a desarrollar. Luego verificaré lo que se refiere a la respiración. Para evitar tener contacto o cercanía de mi cara con el rostro del paciente, ya no estamos aplicando la maniobra del voz, ver, oír y sentir, que era acercar mi mejilla al rostro del paciente, poder ver los movimientos en el tórax, oír el aire saliendo por la nariz y sentir ese aire en mi mejilla. Entonces evitemos eso y coloquemos una mano sobre el abdomen del paciente, en donde podremos sentir los movimientos respiratorios. Esto deberá hacerse durante 6 a 10 segundos para poder determinar que hay una respiración constante. Esto es precisamente la técnica que vamos a emplear de ahora en adelante. Mano sobre el abdomen. Para la letra C implica primero, la letra C son dos cosas. Primero es tomar el pulso, que para diferentes rangos etarios, que será lactante, niño y adulto, tendremos dos maneras de hacerlo. Solo para el lactante cambia. En el lactante debes ubicar la región interna del brazo, que es precisamente donde vamos a encontrar la arteria braquial. No debemos tomarlo en el cuello de un bebé,
entre los primeros 2 años o primer año hasta los 2 años, que se llama lactante mayor, porque todavía tienen el cuello muy pequeño, muy corto. Prácticamente los bebés no tienen un cuello alargado. Entonces eso se va dando con los años. De 2 años en adelante hasta la pubertad es un niño y ya podemos hacerlo en el pulso carotidio, igual que en el adulto. Y consiste precisamente en colocar 2 dedos sobre lo que es la tráquea, centro de la tráquea, y desplazarlo hacia cualquiera de los 2 lados, es indiferente derecha o izquierda, por ambos lados pasa la arteria, y presionar hacia abajo, no hacia la tráquea, porque podemos obstaculizar la vía aérea. Presiona hacia abajo, y entre el músculo esternocleidomastoideo y la tráquea está ese espacio donde podemos sentir este pulso. Nos vamos a ir a este porque en los pulsos distales, que serían la muñeca, tobillo, entre otros, posiblemente ya no se sienta. Aunque esto es más relevante para niveles superiores de primer auxilio, donde se lo voy a comentar. Si el paciente tiene pulso en la carótida, pulso carotidio, y de pronto voy a la muñeca y no lo siento, quiere decir que tiene una presión muy por debajo de lo que necesita para poder mantener la vida, y lo más probable es que entre a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso como un tip allí de algo un poco más, digamos, avanzado en primer auxilio, que son signos y síntomas. Como les digo, la letra C implica también que busques y controles los sangrados. Entonces, usted procederá a hacer una revisión céfalo-caudal, que céfalo es cabeza, caudal es inferior. Entonces, de la cabeza a los pies, por último extremidades superiores, y buscar cualquier salida de sangre que tenga la persona y controlarlo. Donde quiera que lo encuentre, deténgase, contrólalo y sigue con la revisión céfalo-caudal. Existirán casos en donde la hemorragia es demasiado evidente y es muy abundante. A esto se le llama hemorragias exsanguinantes, es decir, que pueden matar a la persona en pocos minutos. Cuando es así, debemos priorizar ese tipo de sangrado, por ejemplo, que sea una amputación. Si yo veo a una persona inconsciente amputada de la mano, por ejemplo, y la prioridad es que yo comience por la cabeza, siga por el tórax, y lo último que sería revisar era la mano, no, en este caso no. Prioriza que el sangrado exsanguinante tenga precisamente esa prioridad. Entonces deberé colocar allí un mecanismo de control de sangrado eficaz. Lo vamos a ver en la sesión de control de sangrado de este mismo webinar. Le presentaré en este momento un video en el cual nos ayudará a afianzar precisamente los conocimientos que estamos adquiriendo. Luego de este video vamos entonces a nuestra primera sección de preguntas. Continuamos con la parte práctica del video de primeros auxilios. La primera temática es revisión primaria. Recuerda contar con el par de guantes. Primero tendremos un paciente inconsciente, el cual va a determinarse de acuerdo a la cinemática del trauma, cómo ha ocurrido el accidente. Lo puedes ver o denotar de acuerdo a la posición del cuerpo. Si uno o los 2 brazos están por encima del cuello del paciente, este será traumático o sospecharemos esto. Si no, posiblemente sea un paciente clínico. De igual manera, deberás hacer una evaluación de la escena. Observación, darte cuenta lo que está alrededor, que ningún peligro esté anexo a él. Recuerda no caer en el efecto túnel, que es llegar inmediatamente a la víctima sin evaluar estos peligros. También deberás hacer el determinado de conciencia. Usted podrá hacerlo de 2 maneras. Podrás tocar el talón firmemente moviendo el cuerpo del paciente. También podrás llegar a los hombros y palmotearlo y hablar fuertemente a los oídos del paciente. Señor, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Si eso no ocurre, deberás llamar a la línea local de emergencia. Colócate los guantes porque vas a iniciar con la revisión del paciente. Si no puedes llamar por tus propios medios, indícale a alguna persona que esté a tu alrededor que haga esa llamada, preferiblemente si eres la única persona que estás en el área. Y procede a la revisión céfalo-caudal en busca de los signos vitales. ¿Qué deberás hacer? Iniciar la ABC de los primeros auxilios. Le indico, la letra A es colocar la mano en la frente, dedo en la barbilla y abrir la vía aérea.
Con esto habrás despejado la vía aérea de la lengua que posiblemente esté obstruyendo esta. Posteriormente, deberás determinar la respiración. Coloca la mano sobre el abdomen del paciente y evidencia que sube y baja según los movimientos de inhalación y exhalación. En el tiempo que deberán durar acá son de 6 a 10 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006. Posterior a la evaluación de la respiración, que es la letra B, iniciará la letra C, que es búsqueda del pulso carotídeo para niños mayores de 2 años y adultos. Presionarás entre la tráquea y el músculo esternocleidomastoideo en el cuello. Allí también demorarás de 6 a 10 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Si tienes pulso y respira, deberás continuar con la búsqueda de sangrados, la cual, con tus guantes puestos, realizarás la evaluación cefalocaudal. Las 5 regiones son cabeza, cuello, tronco, extremidades inferiores y por último, extremidades superiores. Lo harás de la siguiente manera, tocando el piso y el paciente. En tramos cortos tocarás y mirarás tus guantes. Si hay presencia de sangre, procederás a controlar. Recuerda que en otro video veremos cómo controlar los sangrados. El movimiento debe ser rápido en búsqueda de estos sangrados. Cada extremidad debe revisarse por separado. Recuerda estar constantemente mirando tus manos. Esto indicará la presencia o no de sangrados en esa región del cuerpo. Por último, siempre extremidades superiores. Recuerda que las arterias y venas en extremidades superiores son de menor calibre, por lo tanto pasan a un segundo plano frente a las extremidades inferiores. Aquí habrá finalizado la revisión primaria de tu paciente. Ahora, la revisión secundaria. Es importante que luego de controlar los sangrados, que será la lesión a la que más le daremos prioridad, ya que esta puede matar a una persona, ya buscaremos en esta otra revisión, que denominaremos revisión secundaria, también a través de la revisión o el orden cefalocaudal, lesiones ya óseas o internas, como serían fracturas, hundimientos, zonas de dolor que implicarían posiblemente sangrado interno, entre otras luxaciones y esguince. Pero aquí hay que ser muy relevante en algo, y es que la persona va a sentir dolor y debemos buscar ese dolor en el rostro del paciente. Es decir, que esta revisión, mientras yo voy siguiendo con mis manos la revisión cefalocaudal, debo estar mirando el rostro del paciente para ver si manifiesta allí su dolor. Es probable que no se queje, que no emita un sonido, pero sí haga fruncir el ceño, arrugar la cara, como podemos decir popularmente, para manifestar que allí le duele. Siempre trataremos esa zona de dolor como algo grave. Es decir, si es un hueso largo o está en una región como extremidad, sospecharé que es una fractura, aunque no haya signos de deformación. Hay fracturas que no ameritan una deformación, pero sí hay dolor por una fisura. Entonces deberé, para evitar que se vaya a lesionar o a agravar la fractura, inmovilizar, por ejemplo. Entonces el orden cefalocaudal empieza, como les mencioné, en la cabeza. En la cabeza iremos en este orden que está específico aquí. Primero el cráneo. Todo lo que es el cuero cabelludo lo palparemos tratando de hacer hundimiento, buscando deformidad o hundimiento precisamente para buscar o tener signos de fractura de cráneo o de chichotas, lo que llamamos típicamente chichones. También vamos a pasar posteriormente a los ojos, en donde veremos si tienen un sangrado interno o si hay alguna lesión física en ellos. También la alineación es importante. Los ojos son binoculares, es decir, que ambos miran
al mismo tiempo, al mismo sentido. Entonces, si hay un ojo que está mirando al frente y otro hacia un lado, yo sospecharé que hay un trauma cráneoencefálico interno que puede estar afectando a mi paciente. Siguiendo con la revisión, pasamos a los oídos, donde encontraremos signos como sangrado o salida de líquido cefalorraquídeo, que lo podemos reconocer como un aceite suave, en donde me implicará que hay una fractura de la base del cráneo. Continuando con nuestra revisión de la cabeza, sigue las fosas nasales o la nariz. La nariz primero es el tabique óseo, la parte dura, luego el tabique flexible, luego las fosas nasales, buscando también sangrado, salida de sangre o de líquido cefalorraquídeo. Seguimos bajando y encontraremos en la cabeza la mandíbula superior, en donde sin alzar los labios palparemos en busca de lo que tiene que ver con pérdida de piezas dentales. Luego buscamos pérdida de piezas dentales en la mandíbula inferior y también la parte de que no esté fracturada la mandíbula. Más adelante veremos un video acerca de esto. Terminamos con la mandíbula, allí finaliza la cabeza y sigue la siguiente región, que es el cuello. El cuello lo dividiremos en parte anterior y posterior y revisamos lo que es también la presencia de una cadena de alerta médica. Entonces, cuello anterior se refiere a la estructura cartilaginosa que llamamos conductos respiratorios, donde se divide en faringe, laringe y también la tráquea en sí mismo. Y esto vamos a buscar aquí alineación, si está alineada, si no, y zonas también de deformidad. Siguiendo con la parte posterior, revisaremos entonces las vértebras, presionaremos en ellas y buscaremos cualquier lesión. Y la cadena de alerta médica, que me implicará que debo estar atento a si en la cadena que porta mi paciente tiene un dije, como lo ven en este momento en la imagen, que me pueda decir que hay una enfermedad de base en este paciente que puede agravar la situación de atención de este como tal. Continuando con la región, sigue ahora el torso o tronco del cuerpo, que compete las regiones o las subregiones que son las costillas, en este caso caja torácica, el tórax, el abdomen, el abdomen anterior y posterior y también la zona genital. En este caso vamos a buscar en la parte torácica cualquier deformidad de las costillas, cualquier forma irregular de la respiración, que se insufla más o se infla más cuando está respirando de un lado que del otro. Otras afectaciones de las costillas puede parecer el levantamiento de una de ellas durante la respiración, que indicará una fractura. Siguiendo con el abdomen posterior primero, trato de meter mi mano detrás del paciente. El paciente debiera estar en una posición anatómica que es boca arriba, lo ideal. Entonces deberé tratar de tocar la espalda, las vértebras lumbares, para ver si hay dolor. Luego paso a la parte anterior, en donde revisaré zonas de dolor que me podrán indicar sangrados internos. Luego en la parte genital hay signos y síntomas que te pueden ayudar a saber si la persona se fracturó o no, y es que se haya orinado o defecado. En el caso del hombre puede haber un priapismo, que es la erección involuntaria del pene durante un trauma a la columna. En el video explicaremos mejor esto y más detalladamente estos aspectos. La parte de extremidades inferiores, recuerden revisar primero las extremidades inferiores antes que las superiores, por el calibre de venas, arterias y de los huesos propiamente. También es prioridad que revisemos la parte de las extremidades inferiores antes, el cual compete revisar lo que es cadera, el muslo, rodilla, pierna, pie, y en el pie los artejos. Recuerden que acá finalizará en los artejos, que es la parte distal del pie. En la mano le llamamos dedos, no son dedos los de los pies, son artejos. Y la extremidad superior, la cual revisaremos el hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano, la cual también finalizarán en los dedos. Y en los dedos haremos algo muy particular, que es la búsqueda de
llenado capilar distal. En este caso, que el corazón sea suficiente, esté trabajando lo suficientemente bien como para llevar sangre a todas las partes del cuerpo. Entonces haremos una presión de la yema de dedo buscando esto. Ya con la revisión como tal secundaria cumplida, de la revisión del cuerpo, haber inmovilizado fracturas, haber controlado sangrados, entonces ahora debemos colocar al paciente en una posición que se llama posición de recuperación. La posición de recuperación o de descanso preferiblemente es del lado izquierdo del paciente, recostarlo sobre el lado izquierdo del paciente para evitar que el estómago esté invertido y pueda regurgitar. Y allí seguiremos en este momento la revisión de la columna. Aprovecharemos que está del medio lado para revisar completamente la columna, nuevamente desde el cuello hasta la cintura, y poder evidenciar de que no hay lesiones. ¿Cuándo no haremos esta maniobra? Si antes de yo decidir girarlo, la persona se orinó, se defecó, manifestó dolor en el cuello o logré palpar en el abdomen posterior las vértebras lumbares y manifestó dolor, no realizo esto, lo dejo boca arriba, mantengo la vía aérea abierta y espero la ambulancia así para entregar a mi paciente. Pero si logro no tener estos signos, entonces procederán a hacer lo que les había mencionado, colocarlo sobre el lado izquierdo, que la mano proteja que una mano proteja que el cuello no caiga directamente al suelo, y doblando o flexionando la rodilla para que se caiga hacia adelante o hacia atrás nuevamente. Ahora lo que debo esperar es revisión de signos vitales. No se les olvide, ya después que tengo mi paciente de medio lado, revisé que la columna no está afectada, voy nuevamente al pulso y tomo 1 minuto completo de pulsaciones. Evalúo cuántas tiene para poder dar un signo verídico al paramédico. Si te preguntan el pulso y no lo has tomado, mejor di, no he tomado el pulso, pero no digamos inventes un signo vital erróneo, porque esto ayuda precisamente a poder diagnosticar más fácilmente lo que el paciente necesita, poder decidir qué necesita nuestro paciente. ¿Ok? Entonces esto es prioridad en ese momento. Y también haremos lo mismo con la respiración. La respiración contaremos las inhalaciones. Si comenzaste a contar inhalación, solo cuenta inhalaciones durante 1 minuto. Si contaste exhalaciones, solo exhalaciones. No cuentes una inhalación como 1 y exhalación como 2. Inhaló y exhaló 1. Inhaló y exhaló 2. De esta manera lo haremos para poder saber cuántas respiraciones tiene en 1 minuto. Ahora sí, nuestra entrega del paciente. Es relevante que lo hagamos de forma adecuada. Ya aprendimos a saber localizar o a mencionar las regiones corporales, lo que es el brazo, lo que es la pierna, lo que es el muslo, lo que es el antebrazo, lo que es cabeza, cuello, tronco, abdomen, pelvis. Entonces localizaremos la lesión, la trataremos si podemos hacerlo, y todo esto se lo comunicaremos al profesional de la salud. Entonces, qué procedimiento hice, los signos vitales con los que cuenta el paciente hasta el momento en que se lo censaste o se lo buscaste. Y prioridad de signos vitales es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Si tienen un tensiómetro a la mano y tienen la habilidad para hacerlo, o ya han tenido capacitación en ello, pueden tomar la presión arterial, y este es otro signo importante que es relevante que podamos mencionar. Observemos el siguiente video que nos va a demostrar o a mostrar cómo realizar la revisión secundaria adecuadamente. Continuamos con la revisión secundaria de nuestro paciente politraumatizado y en estado de inconsciencia. Recuerda seguir para esta revisión el orden cefalocaudal: cabeza, cuello, tronco, extremidades inferiores y por último extremidades superiores. Vamos a continuar con la cabeza. Presionas en el cráneo a ver si hay zonas de dolor. El paciente demostrará en su rostro presencia de dolor, lo que sospecharás que hay presencia de un trauma. Seguimos con la frente. Alrededor de los ojos, abre los ojos en busca de presencia de sangre o desalineación de estos. Posterior, apoya tus puños en el suelo y busca sangrados en los oídos. Puede existir presencia de sangre o de líquido cefalorraquídeo, el cual reconocerás
como si fuese un aceite. Mano en la frente para revisar el tabique y la nariz. También buscarás fluidos corporales dentro de esta. Mandíbula superior, presiona en búsqueda de piezas dentales faltantes. Mandíbula inferior, la parte ósea y piezas dentales faltantes. Pasamos al cuello. Seguimos con la mano en la frente. Tomarás la tráquea y la llevarás de izquierda a derecha o viceversa, buscando inestabilidad. Si el paciente tiene una cadena, busca si ésta tiene un dije, el cual podrá ser una cadena de alerta médica, que indicará alergias en el paciente. Sigue con la mano en la frente y presiona la parte posterior del cuello, en las vértebras cervicales, en búsqueda de dolor, deformidad o sonidos. El sonido se denomina crépito. Continúa con el tronco, iniciando por los hombros, la clavícula y baja por el esternón. En las mujeres no deberás bajar por el esternón. Posteriormente, presiona el pecho hacia abajo. En las mujeres, por encima del nivel de los senos y entre la clavícula. Luego, presión lateral de las costillas. Nos vamos al abdomen. Primero, parte posterior. Introducirás tu mano, si te permite el cuerpo del paciente, y tocarás las vértebras lumbares en búsqueda de dolor. Luego, en la parte anterior, ubica el ombligo, realiza un cuadrante imaginario y busca en cada cuadrante de esta forma. Presionas y giras. Presionas y giras. Presionas y giras. Presionas y giras. El abdomen debe ser flácido y no debe doler al paciente. Si esto ocurre, entonces tendremos un sangrado interno, el cual denominaremos abdomen en tabla. Seguimos con la pelvis y zona genital. En este hay signos que te indicarán presencia de lesión en la columna, como que se haya orinado o defecado, pérdida de control de esfínteres o que esté en erección en el caso del hombre, denominado priapismo. Primero, busquemos lesión en la pelvis. Presionarás hacia adentro y luego hacia abajo. Con tu antebrazo palparás la región genital del hombre en busca de dolor o del priapismo. Evaluarás por observación si está húmedo o si huele, porque estará defecado. Continuamos con extremidades inferiores desde el muslo, rodilla y hasta el tobillo. Asegurando el tobillo, pasarás a mover la rótula. Harás lo mismo con la otra extremidad inferior. Aseguras el tobillo y moverás la rótula. Para la extremidad superior, empezarás desde el hombro, rotando hasta llegar a la muñeca. Asegura la muñeca y asegura el codo. Si no hay fractura o tuvo una sensación de dolor, podrás levantar la muñeca, apretar la mano. Si no le duele, lleva los dedos hacia atrás y estos deberán regresarse a la posición anatómica. Luego revisa en yema de dedos la presencia de llenado capilar. Esta extremidad que está de tu lado, llévala por encima del nivel de la cabeza sobre el suelo. Repite el procedimiento con la otra extremidad. Esta extremidad colocarás la muñeca al lado del cuello. Anatómicamente deberás forzarla ya que no es cómodo. Luego tomarás prendas de vestir de la rodilla y permitirás que la rodilla se doble. Esto para iniciar a colocar al paciente en posición de recuperación. Recuerda, no deberás hacer este movimiento si el paciente presentó dolor en el cuello, en la espalda y o lesiones propias de la columna indicadas por pérdida de control de esfínteres. Sepárate de él un poco y realiza el giro lentamente.
Está en posición para que puedas evaluar totalmente la columna. Por lo tanto, empieza nuevamente desde el cuello haciendo presión en cada una de las vértebras y evaluando en su rostro si le duele. Descubre el dorso de tu mano, no te quites el guante. Solo es para colocarlo delante de la nariz del paciente y poder evaluar la respiración. Tomarás un minuto completo de respiración. El adulto debe respirar entre 12 y 20 veces en un minuto. Cubre nuevamente el dorso de tu mano con el guante y busca el pulso. Contarás un minuto y tendrás que evaluar entre 60 y 100 pulsaciones en un minuto. En este momento solo tendrás que esperar la ayuda de la ambulancia que has solicitado desde la revisión primaria. Ahora, la temática del control de sangrado. Cuando hablamos de control de sangrado, hablaremos de que hay una pérdida de sangre y esta se da por la ruptura de un vaso sanguíneo que pueden ser venas, arterias y capilares. Entonces, hablaremos precisamente de que se puede la sangre salir al exterior del cuerpo o quedarse en una de las cavidades. Cuando hablamos de salida al exterior, hablamos de sangrado externo y hacia alguna cavidad hablaremos de el sangrado interno. Entonces, estos sangrados internos y externos tienen un manejo diferente. Hablaremos hoy en este webinar muy específicamente de los externos, ¿ok? De los internos haremos un comentario y podré hacer relevancia de cómo actuar básicamente mientras esperan la ambulancia. Primero, reconocer que nuestro sistema circulatorio se compone de corazón y vasos sanguíneos. El corazón lo conoceremos como la bomba que mueve la sangre y los vasos sanguíneos por donde circula esta. Estos tienen tres categorías: arteriales, capilares y venosas. En este caso, los sangrados que se originan de un vaso arterial son los más complicados de detener y son los que más amenazan la vida del paciente. Luego seguirían los venosos y por último el capilar, que aunque no amenace la vida del paciente puede llegar a infectarse, entonces podría causar una sepsis o infección del cuerpo por alguna bacteria o virus. Entonces en este caso, por favor, tengan relevancia a lo que es tratar de mantener las heridas lo más limpias posible y tratar de tener los guantes, porque la sangre es uno de los medios directos de contagio de esta enfermedad. Control de sangrado arterial lo reconoceremos ahora. ¿Cómo reconocerlo? Es la importancia también. Vamos a reconocer el sangrado arterial como aquel en donde la sangre es totalmente rojo, brillante y vemos la salpicadura de la sangre, es decir, sale según los pálpitos del corazón. Aquí tiene mucha relevancia los primeros auxilios psicológicos. Recuerden en todo momento estar dando los primeros auxilios psicológicos, pero si yo estoy calmando a la persona, el corazón se relajará. Si es un sangrado arterial, sangrará menos. Entonces, no dejen de lado los primeros auxilios psicológicos. Continuamos con los sangrados venosos, en donde la sangre es roja oscura. Muchos habrán visto en el momento de un examen de sangre que le están sacando, los que hayan tenido ese valor, ese coraje de mirar la jeringa mientras viene saliendo la sangre. Los que no, cuando ya la ponen allá en la bandeja, podrán ver que es una sangre oscura, la cual también, dependiendo de la región del cuerpo, puede llegar a ser muy importante. Es más fácil de controlar, pero dependiendo de la región del cuerpo y de la prontitud con que ejecutemos nuestra maniobra, puede llegar a significar una pérdida de sangre importante para el paciente. El capilar, típico de escoriaciones o de raspones que llamamos popularmente, es precisamente un sangrado mínimo. El color de la sangre ni es rojo oscuro ni es rojo brillante, es un intermedio. Y aquí lo que prioriza es la asepsia, la limpieza de esa región. Entonces, no es muy relevante frente a la pérdida que pueda tener de sangre el paciente o que se vaya a ver afectado hemodinámicamente nuestro paciente. Control de sangrados internos. ¿Qué pasa con los sangrados internos? Que nosotros no los podemos controlar. En realidad lo que tenemos que hacer es buscar disminuir los signos del shock o aplicar tratamientos
para el shock, el cual sería elevar las extremidades inferiores un poco más elevado que el nivel del corazón para redireccionar que no llegue tanta sangre a las extremidades inferiores, sino que priorice llegar al cerebro, que es donde debe estar de manera prioritaria. Con esto pasaremos al procedimiento. El procedimiento es que debo tener guantes. Los guantes es vital para nosotros como rescatadores o como atendedores de primeros auxilios, prestadores de atención médica, que podamos tenerlos siempre. Proteger nuestras manos será vital. Yo pudiera optar por decir, no voy a ayudar a esta persona por tener guantes, pero tengo el deber de actuar. Entonces, ¿qué hago? Debo tener la cultura de tener un par de guantes conmigo, siempre. Todos los que tenemos este conocimiento, por lo menos conmigo, han tenido mucha prioridad en que puedan portar 1, 2 o 3 pares de guantes por si hay alguien que sabe primeros auxilios, tú estás atendiendo, llega alguien que te quiere ayudar, tú proporcionaselo, pero debes tener los guantes puestos, ¿ok? Entonces estos pueden ser de látex o de vinilo o nitrilo, pero de acuerdo a que si la persona pueda llegar a ser alérgico al látex, tener otros materiales disponibles en esto. Hay otros de otros colores, estoy viendo que priorizan algunos colores oscuros como el negro. Color negro en guantes, sobre todo si es en condición de noche, no te ayuda a especificar el tipo de fluido que es. Es decir, yo puedo tocar orina del paciente y saco y miro mis guantes y están brillantes. Igual el color rojo de la sangre no se va a ver relevante en ese momento. Yo siempre sugiero guantes de colores claros para poder identificar qué tipo de fluido es con el que estoy teniendo contacto. El segundo paso es aplicar presión directa sobre la herida, teniendo presente que no haya un objeto incrustado en ella. Pasaremos entonces a colocar materiales como gasa o tela sobre la herida. No utilicen paños desechables ni toallas higiénicas sobre ella. Las toallas higiénicas en los botiquines es para sangrados anormales en las mujeres, el cual se le proporciona entonces una toalla higiénica para que pueda precisamente manejar ese sangrado. No es para colocarlo sobre heridas en extremidades o heridas en la frente o algo por el estilo. Debe ser tela o gasa. Hay estéril y hay limpia, la que tengan en el momento disponible. Inclusive si estamos en un ambiente urbano y no tenemos estos materiales, la tela con la que podamos contar en la escena será la que podamos tener a la mano y utilizarla, ojalá lo más limpio posible. Entonces el apósito como tal será ese tipo de material que utilice para contener el sangrado. Lo que me permitirá esto es que forme un trombo, un coágulo, el cual busca entonces sellar la herida. Eso es lo que estamos haciendo, ayudando al cuerpo a sanarse. Seguimos con la parte de elevación. El tercer paso, seguido a la parte de la presión directa, es hacer elevación de la extremidad teniendo presente que no esté fracturada. Si está fracturada, primero inmovilizo y luego puedo hacer la elevación de la extremidad como tal. Esto para extremidades. Si hay sangrados en otras regiones del cuerpo, no se tratan de igual manera. Por cuarto paso y último dentro del control básico de sangrado está la presión indirecta, que es ubicar una arteria entre la herida y el corazón y presionarla con el fin de disminuir la presión sanguínea en la herida, manteniendo la presión directa, la cual tendremos que vendar, ojalá con una venda elástica, no para estirarla, sino para que pueda ejercer algo de presión. La venda no es para detener el sangrado, no deben utilizarla como torniquete, deben ser tratada como un mecanismo para evitar que se caiga el apósito, la tela o la gasa que haya colocado. Entonces este es el punto de presión indirecta. Existirán siempre, todo el cuerpo está recorrido por arterias, es decir, usted va a ubicar la arteria más cercana a la región afectada. Si es en la extremidad superior, utilizaremos el pulso braquial detrás en el lado del brazo. Y si es en la parte inferior, extremidades inferiores,
utilizaremos puntos de presión como la inguinal, a mitad del muslo femoral, detrás de la rodilla popliteo, en el empeine el pedio y en la parte de hacia el talón el tibial. Estos de pronto por nombre no me interesa tanto que se los aprendan, sino dónde se localizan, y lo vamos a ver en el control de sangrado. En cuanto a la aplicación de un torniquete, se debe aplicar ante hemorragias ensanguinantes, es decir, que sean demasiado difíciles de controlar, y sobre todo en amputaciones, que es el clásico sangrado ensanguinante. Sin embargo, es muy importante que puedas aprender a colocarlo y a manejar los tiempos que deben ser dentro de la colocación a la reapertura, porque debe ser abrir y cerrar para evitar de que los tejidos que están luego del espacio entre la herida y el torniquete no mueran por falta de oxígeno. Esa distancia debe ser lo más próxima hacia el borde de la herida, estamos hablando de máximo unos 10 centímetros, para evitar que sea demasiado lejos. Si se amputó la mano, no voy a colocar un torniquete en el brazo, lo colocaré lo más próximo a la muñeca, para evitar que la región que queda sin oxigenación por el flujo sanguíneo o la ausencia de flujo sanguíneo se vaya a necrosar. Esto es lo que vamos a hacer. Podemos utilizar básicamente torniquetes comerciales si no tenemos tela con un palito, con un marcador o algo que me ayude a hacer torque, o puedo utilizar el tensiómetro, insuflarlo lo suficiente como para detener el flujo sanguíneo. Recuerden hacer una apertura de esto cada 10 a 15 minutos, lo cual permitirá, la apertura ¿cuánto debe durar? No más de 6 a 6 segundos, que pueda sangrar un poco, impregnarse de sangre nuevamente todos los tejidos y volver a cerrar durante 10 minutos más o 15 minutos más. Esto es lo que yo doy como recomendación. En algunas partes o algunas literaturas pues hablan de hasta 30 minutos, 40 minutos, pero esto va a depender de la región en la que estemos. Si es una región inferior, la sangre que pueda almacenarse en las extremidades inferiores es mucho más, es probable que pueda permanecer más tiempo vivo el tejido, pero yo prefiero mantener la hidratación con sangre un poco más secuencial, un poco más, digamos, con intervalos más cortos. En cuanto a sangrados internos, recuerden que no lo vamos a manejar nosotros, lo va a manejar el paramédico, o más bien, ni siquiera el paramédico continuará con la ayuda básica de manejo de shock, que es la posición Trendelenburg, evitar elevar la extremidad inferior, pero ustedes deberán entonces simplemente mantener las piernas elevadas del paciente y rogar que llegue rápido la ambulancia. Ahora bien, estemos atentos entonces al siguiente video que nos explicará acerca del control de sangrados. Bienvenido a la clase de control de sangrado. Recuerda que como primer respondiente es una de tus tareas principales controlar efectivamente los sangrados del paciente. Necesitarás para ello guantes, apósitos y vendas elásticas. Primer paso del control de sangrado, deberás colocarte los guantes. Recuerda que el fluido corporal del paciente puede contaminarte. Evita contagios de enfermedades a través de la colocación de tus guantes. Siguiente paso será ubicar la herida del paciente. Podrás reconocer sangrados arteriales y sangrados venosos. Sangrado arterial, el que sale pulsátil; sangrado venoso, el que sale de forma constante. El arterial también presenta un color rojo brillante, mientras que el venoso un rojo oscuro. Con el apósito, ubica la herida. Si tiene un objeto incrustado, no realices este paso. Suponiendo no tenga el objeto incrustado, harás presión directa, que es nuestro segundo paso. Guardado unos segundos, si sigue sangrando y el apósito se encharca de sangre, no retires el primero. Coloca un segundo apósito encima. Podrías llegar a colocar hasta un tercero. Si con esto no se detiene, pasarás a vendar dichos apósitos. Haremos un vendaje circular. En otros videos veremos las técnicas de vendajes.
Utilizaremos un vendaje circular sin apretar, solamente haciendo sujeción del apósito. Harás un inverso de venda. Lo que permitirá un freno de la venda en este caso. Es probable que aún siga sangrando, por lo tanto necesitarás llevar la extremidad y la herida por encima del nivel del corazón. Esto lo harás solo si no hay fracturas en el paciente. Evidenciarás que estas no están presentes y le pedirás al paciente subir la extremidad. Con esto, la gravedad ayudará a que la sangre baje, reduciendo el sangrado. Es probable que continúe, para lo cual deberás ubicar la arteria que lleva sangre hacia la extremidad y bloquearla con tus manos. Para eso utilizaremos la arteria braquial. Entre el músculo bíceps y tríceps ubicarás el hueso y en él estará la arteria. Apriétala fuertemente con tus manos hasta que cese el sangrado. Con esto finalizamos esta temática. Vamos a pasar a sección de preguntas en este momento.